Después de dejar atrás Mai Lanoi, pongo rumbo al norte hacia Yun Yuan, un trayecto de unos 67 kilómetros. Tras recorrer el encantador pueblo, nos dirigimos a explorar un parque nacional donde descubro una bellísima cascada escondida en medio de un bosque solitario. Más adelante, cruzando imponentes montañas, me acerco a un lugar de ensueño, un lago mágico donde los árboles emergen directamente desde las profundidades del agua. Una ruta llena de naturaleza, paisajes sorprendentes y mucha aventura. Bienvenidos a Kunyuan y a andar la vida. Esta mañana he salido de Mai Lanoi, estoy más o menos a una hora de camino, mucho frío de camino, pero quizá un poco menos del día anterior, porque tuve más sol en la carretera y cuando hay sol la verdad que se calienta y se está muy bien. Son las 12 de la mañana, he dejado ya mi bolsa en la habitación donde voy a dormir esta noche, quizá la noche siguiente. Lo que estaba pensando es que cada pueblo tiene una estructura distinta. Esta, por ejemplo, es una carretera. Es esa carretera muy larga y a los dos lados, derecha e izquierda, hay calles y casas. Al lado de la carretera he encontrado un mercado y voy a comer ahora mismo algo delicioso seguramente. Y así tendremos más energía para hacer un plan y meternos en la cultura local y a ver qué hay por aquí que nos espera. Muy buen ambiente como siempre, como en todos los mercados del sudeste asiático. Ese en concreto me da la sensación de que quizá hay más gente por la tarde-noche, porque ahora prácticamente no hay nadie. Pero me gusta la estructura. Es una especie de jardín verde rodeado por un restaurantito por un lado y el otro lado pues se compra verdura y fruta. Entonces probablemente sirve para que la gente venga y compre comida y se la coma aquí o se la lleve a casa. Por cierto, hoy el viaje como siempre ha sido maravilloso. He pasado por valles muy grandes que luego se hacían estrecho. Era un valle muy estrechito con un río, mucho verde. Y tuve suerte, como os dije antes, de que hubo mucha carretera al sol, porque a la sombra realmente hacía mucho frío. De hecho, paré un par de veces para calentarme, porque cuando te paras al sol hace mucho calor, se está bien. Pero a la sombra, con el aire frío de la mañana, hace mucho frío. Vuelvo a ponerme la carretera y apenas dejo atrás los caminos marcados en el mapa, me encuentro una vez más rodeado de naturaleza, de vastos paisajes solitarios. Valle tras valle, avanzando hacia el Parque Nacional, regreso a ese encuentro inevitable, la soledad. Pero no es un vacío, es una compañía tan agradable que en su silencio me recuerda lo valioso de estar bien conmigo mismo. Porque cuando uno se siente pleno por dentro, la soledad se convierte en el mejor de los compañeros. Y compartir con uno mismo estos momentos tan mágicos es quizás el mayor de los privilegios. Estoy dentro de un parque maravilloso, mirad qué árboles. Parece que ese es el sendero que nos lleva a la cascada. He leído que la más alta de Tailandia, no sé, me parece mucho la más alta. ¿Puede ser? ¿Eso lo dicen ellos? Para llegar hasta aquí también he pasado unas montañas con unos paisajes asombrosos. Y paré, grabé alguno con el dron, pero es que justo después había otro y otro y otro, era como parar constantemente. Muy, muy, muy bello. Muchos cultivos, con la montaña muy redonda, muy dulces. Guapísimo. Bellísima zona de Tailandia. Esta. Uy, aquí creo que estamos llegando a algo. Wow, sí que es alta. Está totalmente a la sombra, pero wow.
Podemos bajar, mirad. Hay un caminito. Vamos allá. Wow, es impresionante esa cascada. Grande, grande. ¿Qué decir cuando estamos delante de espectáculos de ese tamaño, no? No tamaño solo físico, pero tamaño de profundidad, el sentido que tiene esa naturaleza tan fuerte y bello, ¿no? Wow, estoy impresionado. Es una de estas cosas que cuando la ves el primer momento te impacta. Y el entorno es increíble. Hay que bajar una colina, digamos, desde el Parque Nacional, un poquito, unos 500 metros desde donde hemos aparcado, y si llega a este final no se puede proseguir más. Supongo que no hay espacio para caminar hasta allí, muy peligroso. Bonito el punto donde el agua cae encima de la roca. Imaginar cuánto tiempo hace que esa agua cae encima de la roca y se va consumiendo la roca, ¿eh? Es curioso, tú tiras una gota en una piedra y no pasa nada, pero si la gota vuelve a caer una y otra vez durante mucho tiempo, se hace un agujero, se perfora la roca. La improvisada ha ido muy bien, ¿eh? Esa cascada. Hemos venido aquí por un camino, pero podemos volver por otro, que son más o menos una hora. Pero antes de entrar aquí en el parque he visto un cartel que ponía 15 kilómetros un lago. Y si no nos desviamos demasiado, por la hora que es, creo que me da tiempo a volver, que todavía está a punto de anochecer o algo así. Pero después hace frío también, ¿eh? Vamos a probar. Ahora mismo no tengo conexión de internet para buscar en Google Maps, pero igual al salir de aquí la encontramos. He visto una pareja de tailandesas acampado aquí con una tienda de campaña. Cuando aparqué con la moto, y muy amable el hombre se me acercó. Me preguntó, ¿de dónde eres? Y debe hacer mucho frío aquí arriba por la noche, pero dormir aquí debe ser un escándalo de pájaros, silencio. Se oye el sonido de la cascada un poco a lo lejos desde aquí, pero sobre todo de muchísimos árboles muy altos. Mirad, son muy altos. Hay unos servicios, ducha y lavabos, y allí han acampado. Sí, de hecho, estos últimos años que he venido aquí en Tailandia también, en Laos no lo he visto nunca, pero en Tailandia he visto acampamientos y sitios donde se puede acampar. Y aquí también unas casitas que quizás las alquilan, mirad. Al final, el lago no lo pude encontrar por problemas de conexión y he visto que hay que volver por el mismo camino en el cual hemos venido. Y es un poco largo y quiero tomarlo con calma y voy a disfrutar más de ese viaje. Y no tengo prisa por si va a anochecer. Y he encontrado, lo había visto cuando iba hacia la cascada, por ese espacio enorme que da a un valle que se cae así. Simplemente maravilloso. Me he parado aquí a tomar el sol, básicamente. Hace mucho calor. De hecho, me voy a quitar este jersey. Vamos a quitarlo. ¡Wow! Ha vuelto el verano. Cuánta soledad agradable. No hay nadie.
Es maravilloso, gente. Tailandia es mirar las montañas que tengo aquí adelante. Son altas, ¿eh? Cada movimiento que hago tengo que subir y bajar una montaña como esta. Las temperaturas cambian muchísimo y se pasa por muy pocos pueblos, muy poco habitada esa zona. Y la gente a la calle te sonríe y siguen trabajando con sus cultivos, sus animales. Cuando vivo experiencias de ese tipo, cuando estoy tan adentro de la naturaleza, en el sudeste asiático es constante esta experiencia. Siempre, inevitablemente, me vienen unas reflexiones que puedo compartir con vosotros, que, bueno, eso es la vida, esa es la realidad, ¿no? Luego hay otra realidad, que es lo que el ser humano ha construido. Mucho asfalto, muchos edificios, bancos, puentes, sistema de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entramos en la otra realidad, creo que lo importante es no perder el sentido de la verdadera realidad. ¿Qué es esto? La vida es simplemente eso. Y la naturaleza lo sabe. No hay prisa, hay mucha contemplación, porque la naturaleza te lo demanda. Entonces eso supone un cambio y tu energía se focaliza en algo que quizá es prioritario, que es la vida misma. Muchas veces, lamentablemente, sobre todo en las grandes ciudades, la gente pierde el sentido y entonces se pone enferma, y así su compañero y el otro, y ya no es cuestión individual, es una cuestión sistémica. Entonces la cultura se pone enferma. Esto es algo, una reflexión que hace años que está dando vuelta en mi cabeza, y seguramente es una de las razones principales por la cual viajo mucho. He empezado ese proyecto y estoy más en contacto con la naturaleza. Y aquí en el sudeste asiático es más fácil estar cerca de esta realidad, llamémosla así, la vida. Así que es maravilloso estar aquí con vosotros y solo al mismo tiempo. Mirar a mi alrededor lo que hay. Ahí está la carretera, allí. Y a partir de aquí son todo valles detrás de valles. ¿Ves? Sube una montaña, la baja, sube otra y la baja, sube otra y la baja. Son todos valles grandes. Eso es Tailandia. Mirad, esto puede ir en respuesta un poco a mucha gente en Occidente, en Europa por lo menos, donde yo vivo, diciendo Tailandia es muy turístico. No, yo no lo veo. ¿Dónde está el turista? Depende de dónde vas. La mayoría de los sitios son así. Os digo, Tailandia, la mayoría de los sitios son rurales. Y luego hay ciudades grandes como cualquier país de Europa que son turísticos, ¿no? Es un país maravilloso. Hay que saber conocerle y saber moverse. Y como he dicho muchas veces, lo volveré a repetir, no ir donde van todos solamente. Tratar de tener un poco de iniciativa, de inspiración y un poco de valentía y arriesgaros. Iros por los caminos secundarios. Mirad la carretera, qué bonita allí. Todas las carreteras son así, rozando las montañas. ¿Bonito o no es bonito? Bueno, me pondré en carretera otra vez, que tenemos unos cuantos kilómetros. Acabo de llegar a mi habitación. La verdad que estoy muy cansado, estoy muy rendido ya, porque estuve conduciendo mucho por la mañana para llegar hasta aquí. Ir a ese parque nacional ha sido otro buen viaje, así que creo que por hoy voy a descansar un poco, reponerme con energía para mañana despertarnos y seguir viviendo nuevas experiencias por esa zona. Nos vemos por la mañana.
Buenos días, bienvenidos. He dormido genial. Y hoy me he despertado con una idea un poco distinta, porque si os habéis fijado, normalmente empiezo mi aventura, mi episodio por la mañana y termino por la noche, aunque a veces termino a mediodía y termino el día siguiente, ¿no? Lo de la noche está en el medio de la aventura y el episodio. Pero hoy creo que terminaré, no lo sé, más tarde. No sé lo que iba a decir. Pero la idea es que había pensado quedarme aquí 2 noches y terminar hoy tranquilamente. Pero he pensado hoy moverme hacia Mae Hong Son, que es la pequeña ciudadita que da nombre también a la provincia, y al circuito que estamos haciendo, Mae Hong Son Loop. Y he pensado, pues vamos a ir de camino, desviándonos un poquito del camino, a un santuario en un lago. Me gustaría verle un poquito. Y ahí quizás cerramos el gran capítulo de hoy, o quizás cuando llegamos a Mae Hong Son. Y a Mae Hong Son empezamos otra historia. Así que estoy listo. Me he traído de Europa un bolso de té muy grande. Y se me está acabando. Mi té preferido, que me despierta mucho por la mañana y a veces por la tarde también cuando puedo. Pero una cosa que me gusta mucho encontrar en las habitaciones donde suelo dormir, como en ese caso de anoche, es este calentador de agua para el té. Y así puedo tomarme un té tranquilamente en mi habitación, me gusta mucho. Hoy he arrancado muy bien, hay un sol increíble. También la cosa es la siguiente, es que claro, está haciendo mucho frío. Hay lugares donde estamos bajo cero ahora en la montaña. Y donde vamos a ir ahora tiene pinta de ser bastante frío. Y me refiero hacia el norte, en el circuito. Entonces salir un poco más tarde también me ayuda, porque el sol que va saliendo calienta mucho también. Una mujer aquí en el sitio donde estaba durmiendo, tailandesa, que hablaba inglés, me dijo, si vas a ir allí, en este santuario, en ese laguito, llévate algo de comida porque allí no hay nada. Y a lo mejor nos llevamos algo de aquí, a ver si encontramos alguna cosa. A ver si conseguimos una ensalada, que ayer aquí no la conseguí. Sabarikra. You have papaya salad? Okay. One. Yeah, take it away. Wapungkra. Thank you. Se está maravillosamente bien. Está la carretera muy soleada y no estoy pasando frío como los días anteriores. Y muy feliz, me encanta esto. Lo que estáis viendo es simplemente maravilloso. La gente es tan amable, la gente es muy interesada a conocer el extranjero en estos lugares donde no hay mucho movimiento. Ahora comprando la comida me han visto por segunda vez, porque ayer estuve comprando ahí y me preguntaba, oye, pero ¿dónde estás? ¿Dónde vas? ¿De dónde vienes? Todo muy cálido, muy fácil.
Hello. Somebody clap. Nick Noy. Al llegar a este lugar que parece salido de un sueño, me encontré con un grupo de personas comiendo junto al lago. Sin muchas palabras, con un gesto amable, me invitaron a sentarme con ellos. No hizo falta hablar mucho. Bastó una sonrisa, un plato compartido al estar juntos. En ese momento sentí que la verdadera conexión no viene de lo que decimos, sino de lo que compartimos en silencio. Rodeados por la naturaleza, el lago brillante, los árboles en calma, todo estaba en equilibrio, y nosotros también. Por un instante fui parte de ese todo, como si nos conociéramos desde siempre. La verdad que hay la posibilidad de dormir aquí, además por 200 bahts, que es poquísimo. La cosa es que ya he contratado la habitación de esta noche allí, que a lo mejor podría saltarla, considerando que aquí pago 200 bahts. No sé, me lo voy a pensar. Pero aquí no hay comida, hay que desplazarse en algún pueblo. Voy a dar una vuelta y quizás nos lo pensamos. Puede que dormimos aquí, como que seguimos nuestro viaje. Ese lago es guapísimo. Acabo de ver una pareja que fueron los que me sugirieron venir aquí hoy, que dormían en la habitación del lado esta noche. Vamos a explorar un poco un camino que está al lado del lago. Creo que es un camino circular, no sé cuánto es de largo, pero quiero ir más allá y ver el lago desde otro ángulo. Pues es una belleza explosiva ese lago. El agua tiene un color así muy verde. El hombre me ha dicho que es muy peligroso entrar ahí dentro, nadar en el lago. El agua es muy profunda, seguramente es muy fría también. Sí, es un camino que va al lado del lago y creo que llegado un momento, que eso mide 1 kilómetro, me ha dicho el señor, luego da la vuelta pero al otro lado, no en el sentido del lago. Es justo este camino. Y aquí me he encontrado una embarcación tailandesa muy rudimental, pero muy práctica. Mira, tiene un techo para la sombra y una silla de plástico. Y seguramente la usan para pescar. Se va moviendo y pescan. Dice que hay muchos peces y grandes aquí. Es maravilloso esto. Es muy bueno. Y he visto, ya lo veo desde aquí, que cada X metros, 100 metros, 200 metros, hay como una pequeña, vamos a decir, playita, como esto, con alguna casita o algún tipo de lugar para sentarse. Sabadi Club. Es curioso cómo conforme avanzamos la selva es siempre más intensa. Espero que no haya animales feroces, creo que no. Eso no me lo hubieran avisado, pero hay muchos sonidos extraños. Y esa soledad compartida con vosotros me hace pensar, realmente estoy muy solo aquí. Para compartirlo es muy bonita la idea de que alguien pueda, de alguna manera, igual desde su casa, compartir, recibir esta aventura y estimular que esa persona a venir en esos lugares o que ya han pensado venir aquí y pues confirmar el estímulo, la inspiración. Y si no, puedo disfrutar de sensaciones, de valores. Aquí se puede ver un poco cómo está estructurado, es decir, veis, allí hay otra, digamos, playita con una cabaña, allí otra, allí otra, allí otra. A veces se oyen los peces, son grandes, ¿eh? Parece como una piedra que cae en el agua. Acabo de escuchar uno y he visto un movimiento grande.
Esto es un paraíso terrestre. El paraíso está en la tierra, amigos. No está en otro lugar. Ese es el paraíso. Una cosa que me fascina de los tailandeses, al igual que los laosianos, cuando viajé en Laos, es que al tener tanto conocimiento de la naturaleza, de las plantas, los árboles, todo, con la materia, con la madera y el bambú, construyen muchísimas cosas. Esta especie de barquito, paredes, techos fuertes, además el bambú hace una sombra muy buena y aguanta mucho el agua. Al final tengo que volver por el camino de donde hemos venido porque el camino no está muy definido y he probado varias opciones y no entraba en el bosque. Yo he dicho, bueno, por lo menos voy seguro por aquí, y aparte vuelvo a ver el lago por a mi derecha, lo cual me hace ilusión también. Entrar en este mundo tan salvaje y tan bello es como recibir un chute de oxígeno puro, una fuente constante de inspiración. Estoy muy contento de haber venido a hacer este paseo. Ahora me toca despedirme una vez más de un lugar especial, algo nuevo que el viaje me ha regalado en el camino. Tanto la naturaleza como su generosidad infinita, como las personas que sin conocerme me invitaron a compartir su comida, me han transmitido el mismo mensaje, que la verdadera riqueza está en el placer de un simple compartir, sin esperar nada a cambio. He querido bajar en una de esas playitas donde no bajé en el camino viniendo hacia aquí y me he encontrado un pescador durmiente. ¿Habéis visto? Más paz imposible. Estaba con los ojos vendados, escuchando la radio. Estrés no existe en absoluto. Maravilloso tomarse la vida así, ¿no? No quise molestarle, estaba pescando. Había como 4 o 5 cañas de pescar. Mientras duerme, trabaja. Filosofía optimizada. ¿Qué sitio? He llegado a la base donde está la moto. Me ha encantado pasar el día por aquí. Son las 3, 4 de la tarde ahora. Creo que me pondré de viaje hacia Mae Hong Son. Estoy muy contento de haber pasado el día en ese lago. Aquí nos despedimos del lago. No podremos ver el atardecer aquí. Mae Hong Son nos espera. Quizá la veremos por ahí. Y aquí se termina ese episodio maravilloso de hoy. Espero que os haya gustado. Dame un me gusta. Si os gusta lo que está sucediendo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y seguirme en la red social, como anda la vida. Y darle a la campanita para recibir todos esos vídeos y episodios que estamos haciendo por aquí. Nos vemos en Mae Hong Son en el siguiente episodio. Chao.